Conseguí el trabajo de mis sueños, hasta que mi jefe me prohibió abrir un cajón con llave de su despacho. El mejor trabajo de mi vida llegó con una única condición. Mi nuevo jefe me miró fijamente a los ojos y dijo: «Solo hay una regla en esta oficina». Después señaló un cajón con llave en su escritorio. «Nunca lo abras». Me reí, convencido de que era una broma. 3 meses después, habría dado cualquier cosa por haberle hecho caso. Acababa de aceptar un puesto como asistente ejecutivo en un prestigioso estudio de arquitectura. El sueldo duplicaba el de mi antiguo empleo, las oficinas eran espectaculares y todos parecían disfrutar trabajando allí. Sentía que, por fin, la vida me estaba dando la oportunidad que llevaba años esperando. Mi jefe, Ricardo, había levantado la empresa desde cero. Todo el mundo lo respetaba. Era cercano con los empleados, generoso, y siempre tenía tiempo para escuchar a cualquiera. No había nada extraño en él, salvo un pequeño cajón con llave que ocupaba la esquina inferior de su escritorio. El primer día me enseñó su despacho mientras me explicaba cómo funcionaba todo. Antes de salir, apoyó una mano sobre la mesa y sonrió. «Todo lo que hay aquí está a tu disposición». Después señaló el cajón cerrado. «Todo, excepto eso». Sonrió otra vez, pero sus ojos no lo hicieron. El cajón permanecía siempre cerrado. Todas las mañanas, todas las tardes, todos los días. Ni siquiera tenía una cerradura moderna. Se abría con una pequeña llave de latón que Ricardo llevaba siempre junto a las llaves del coche. Nunca la dejaba encima de la mesa, ni un solo instante. Al principio no le di importancia. Todos tenemos cosas que preferimos mantener en privado. Pensé que guardaría documentos importantes, contratos o algún recuerdo familiar. No era asunto mío hacer preguntas. Al menos, eso era lo que intentaba repetirme cada vez que lo veía cerrar aquel cajón. Unas semanas después empecé a notar algo extraño. Siempre que Ricardo tenía que salir de la oficina de forma inesperada, comprobaba el cajón antes de marcharse. No revisaba el portátil, ni el móvil, ni la cartera. Solo el cajón. Siempre el cajón. Una tarde, mientras Ricardo estaba reunido con un cliente, la supervisora de limpieza se acercó a mi mesa. Miró discretamente hacia el despacho antes de preguntarme en voz baja: «¿Todavía sigue manteniéndolo cerrado con llave?». Asentí sin entender la pregunta. Ella no añadió nada más y se marchó. Aquella conversación no dejaba de darme vueltas en la cabeza. No era lo que me había preguntado lo que me inquietaba. Era la forma en que lo había hecho, como si ya conociera la respuesta y deseara no haberla descubierto nunca. El lunes siguiente, Ricardo recibió una llamada urgente y salió de la oficina con tanta prisa que, por primera vez desde que yo trabajaba allí, olvidó las llaves sobre el escritorio. Entre ellas estaba aquella pequeña llave de latón que llevaba semanas despertando mi curiosidad. Me quedé mirando las llaves durante varios segundos. Me habría llevado menos de 5 segundos abrir el cajón, satisfacer mi curiosidad y volver a cerrarlo antes de que Ricardo regresara. Incluso llegué a coger la pequeña llave de latón, pero terminé dejándola donde estaba. Aquella advertencia ya no me parecía ninguna broma. Ricardo regresó 20 minutos después con el rostro agotado. Antes incluso de quitarse el abrigo, caminó directamente hasta su escritorio. Sus ojos buscaron las llaves de inmediato. Las cogió, miró el cajón durante un instante y solo entonces pareció relajarse. Era como si hubiera estado preocupado por una única cosa. Durante los días siguientes empecé a fijarme mucho más en todo lo que ocurría a su alrededor. Cada vez que alguien entraba en su despacho, Ricardo hacía que se sentara al otro lado de la habitación, lo más lejos posible del escritorio. Incluso en las reuniones parecía proteger aquel cajón sin darse cuenta. Una tarde, mientras ordenaba unos archivos antiguos, encontré una fotografía olvidada dentro de una carpeta. En ella aparecía un Ricardo mucho más joven junto a un hombre al que nunca había visto. En la parte trasera, alguien había escrito una fecha y debajo 2 únicas palabras: Última Sociedad.
A la mañana siguiente pregunté a uno de los arquitectos más veteranos si conocía al hombre de la fotografía. La sonrisa desapareció de su cara al instante. ¿Dónde has encontrado eso?, preguntó. Cuando se lo expliqué, bajó la voz y respondió: será mejor que la devuelvas a su sitio y olvides que la has visto. Aquella respuesta solo consiguió despertar aún más mi curiosidad. Esa misma tarde busqué información sobre la empresa, noticias antiguas y registros mercantiles. Todos los artículos hablaban de Ricardo como el único fundador. Ni una sola mención al hombre de la fotografía. Era como si nunca hubiera existido. Una semana después, Ricardo viajó a Nueva York para asistir a una conferencia de 3 días. Antes de marcharse, me llamó a su despacho. Mientras no esté, tendrás acceso a todo, dijo dejando varias carpetas sobre la mesa. Después miró el cajón cerrado y añadió: a todo excepto a eso. Aquella noche la oficina estaba completamente vacía. Mientras terminaba unos informes, escuché unos golpes suaves en la puerta de cristal del despacho. Era la supervisora de limpieza. Entró sin decir una palabra y dejó un pequeño sobre encima del escritorio antes de volver a marcharse. Esperé unos segundos antes de acercarme. En la parte delantera del sobre solo había 4 palabras escritas con una caligrafía impecable: para el próximo asistente. No llevaba remitente, sello ni ninguna otra explicación. Aquello empezaba a dejar de parecer una simple coincidencia. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. Miré el sobre, después el cajón y otra vez el sobre. Por primera vez desde que había empezado a trabajar allí, tuve la sensación de que alguien quería que descubriera la verdad, antes de que Ricardo regresara. Cogí el sobre y dudé unos segundos antes de abrirlo. Dentro solo había una hoja doblada. No había saludo, ni firma, únicamente una frase escrita en el centro: si estás leyendo esto, es porque Ricardo todavía no te ha contado qué ocurrió con Daniel. Leí aquella frase varias veces. Daniel. Tenía que ser el hombre de la fotografía. Cuando estaba a punto de guardar la hoja, noté algo más dentro del sobre. Era una pequeña llave de latón, muy parecida a la que Ricardo llevaba siempre consigo, aunque ésta parecía mucho más antigua y desgastada. La comparé con la cerradura del cajón. Encajaba perfectamente. Quien hubiera dejado aquel sobre sabía exactamente lo que hacía. La verdadera pregunta no era si aquella llave abría el cajón. La pregunta era por qué alguien quería que fuera yo quien lo hiciera. Guardé la llave en el bolsillo sin probarla. Si alguien esperaba que actuara impulsivamente, iba a quedarse con las ganas. En ese momento mi móvil vibró. Era un mensaje de la supervisora de limpieza. Solo decía 6 palabras: no lo abras cuando estés solo. Aquel mensaje cambió por completo mi forma de verlo. Hasta entonces había pensado que quería convencerme de abrir el cajón. Ahora parecía una advertencia. Lo peligroso no era lo que hubiera dentro, sino lo que significaría descubrirlo. A la mañana siguiente llegué antes que nadie. Ricardo seguía en Nueva York y la oficina estaba completamente vacía. Cerré la puerta principal, recorrí el pasillo en silencio y me detuve frente a su despacho. La pequeña llave pesaba en mi bolsillo mucho más de lo que debería. Entré, cerré la puerta y me coloqué delante del escritorio. Saqué la llave lentamente y la acerqué a la cerradura. Justo cuando iba a introducirla, escuché unos pasos en el pasillo. Alguien acababa de entrar en la oficina mucho antes de lo previsto. Retiré la llave de inmediato y la escondí en el bolsillo. Un segundo después llamaron suavemente a la puerta. No era Ricardo. Era el arquitecto veterano que me había pedido que olvidara la fotografía. Cerró la puerta tras de sí y miró directamente hacia el cajón. «Ella te dio el sobre, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. No respondí. Él soltó un suspiro y negó con la cabeza. Entonces ya vamos demasiado tarde. Antes de que pudiera hacerle una sola pregunta, bajó la voz y dijo algo que me dejó completamente descolocado.
Ricardo cree que mantiene ese cajón cerrado para proteger a los demás. La verdad es que lleva 15 años protegiéndose únicamente a sí mismo. Le pregunté quién era Daniel. En lugar de responder, acercó una silla y se sentó frente a mí. Antes de que esta empresa tuviera 50 empleados, solo había 2 personas trabajando aquí, dijo: Ricardo y Daniel. Después miró la vieja fotografía. Todo lo que ves hoy lo construyeron entre los dos. Entonces, ¿por qué todo el mundo dice que Ricardo fundó la empresa?, pregunté. El arquitecto sonrió con amargura. Porque esa es la historia que se contó. Después de que Daniel desapareciera, Ricardo nunca corrigió a nadie. Con el tiempo, todos dejaron de hacer preguntas. La palabra desapareciera se quedó resonando en mi cabeza. ¿Quieres decir que murió?, pregunté. Él negó lentamente. Nadie lo sabe con certeza. Un viernes salió de la oficina al terminar la jornada y jamás volvió a cruzar esa puerta. Nunca presentó una renuncia. Nunca dio explicaciones. ¿Y qué tiene que ver todo eso con el cajón?, insistí. Miró la cerradura durante unos segundos antes de responder. Ricardo está convencido de que, mientras nadie lo abra, el pasado seguirá enterrado. Fruncí el ceño. ¿Convencido? Nunca ha tenido el valor de vaciarlo. Entonces metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y me entregó una vieja tarjeta de visita. Pertenecía a Daniel. En la parte trasera había una dirección escrita a mano, a las afueras de Chicago. Si de verdad quieres respuestas, me dijo, no empieces por el cajón. Empieza por ahí. Aquella misma tarde conduje hasta la dirección esperando encontrar una oficina abandonada o un solar vacío. En su lugar encontré una pequeña casa al final de una calle tranquila. En el buzón todavía podía leerse el apellido Carter. Sentí cómo el corazón empezaba a latirme con fuerza. Antes siquiera de llamar a la puerta, una mujer mayor abrió desde dentro como si hubiera estado esperando mi llegada. Cuando pronuncié el nombre de Daniel, sus ojos se llenaron de emoción. Me observó unos segundos antes de preguntarme en voz baja: ¿Ricardo por fin ha decidido contar la verdad? Le confesé que apenas conocía una parte de la historia. Me invitó a entrar y dejó una vieja caja de cartón sobre la mesa. Estaba llena de fotografías, cartas y recortes de periódico. Encima de todo, había una imagen de Ricardo y Daniel estrechándose la mano el día que inauguraron la empresa. Llevo 15 años esperando que alguien de esa oficina llame a esta puerta, dijo con una sonrisa triste. Ricardo nunca volvió. Después deslizó un sobre cerrado hacia mí. No estaba dirigido a mí, ni siquiera a ella. En el frente solo aparecía un nombre: Ricardo. Empujó el sobre lentamente hacia mi lado de la mesa. Él merece leerlo, susurró, pero creo que jamás tendrá el valor de venir a buscarlo. Mientras observaba el nombre de Ricardo escrito en el sobre, comprendí que quizá el cajón no escondía un secreto, sino un arrepentimiento. Le pregunté por qué nunca había enviado aquella carta. Bajó la mirada hacia el sobre antes de responder. Porque Ricardo me prometió que algún día vendría a recogerla él mismo. Sonrió con tristeza. Durante los primeros años le creí. Después entendí que estaba huyendo de algo mucho más grande que una simple carta. Me explicó que Daniel no era solo el socio de Ricardo. Habían sido mejores amigos desde la universidad. Pasaron años trabajando hasta la madrugada, pidiendo préstamos y arriesgándolo todo para levantar aquella empresa. Ninguno de los dos habría llegado hasta aquí sin el otro, me dijo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió?, pregunté. Respiró hondo antes de contestar. Recibieron el contrato más importante de toda su carrera. Todo aquello por lo que habían luchado estaba a punto de hacerse realidad. Pero unos días antes de firmarlo, Daniel tomó una decisión que Ricardo nunca consiguió comprender. En lugar de aceptar el proyecto, Daniel decidió abandonar la empresa. Su esposa acababa de ser diagnosticada con una enfermedad grave y entendió que había cosas mucho más importantes que el éxito. Ricardo pensó que estaba renunciando al sueño que ambos habían construido durante tantos años.
Discutieron durante horas dentro de aquel mismo despacho. Según ella, fue la única vez que los vio levantar la voz. Ninguno imaginaba que aquella conversación acabaría convirtiéndose en la última que tendrían cara a cara. A la mañana siguiente, Daniel recogió algunas cosas, pasó por la oficina unos minutos y se marchó directamente al hospital. Nunca volvió a trabajar allí. Durante los meses siguientes dedicó todo su tiempo a cuidar de su mujer mientras la enfermedad avanzaba sin detenerse. Ricardo intentó llamarlo varias veces al principio, pero el orgullo terminó ocupando el lugar de la preocupación. Se convenció de que Daniel lo había abandonado a él y también a la empresa. En vez de insistir, decidió seguir adelante como si aquella amistad nunca hubiera existido. Cuando por fin descubrió lo grave que había sido la situación, ya habían pasado casi 2 años. La esposa de Daniel había fallecido y él se había marchado de la ciudad sin dejar ninguna dirección. La amistad terminó sin que ninguno de los dos encontrara el valor para despedirse. Volví a mirar el sobre que seguía sobre la mesa. ¿Daniel escribió esta carta antes de marcharse? Ella asintió lentamente. Me pidió que solo se la entregara a Ricardo cuando estuviera preparado para perdonarlo y para perdonarse también a sí mismo. Mientras sostenía aquel sobre entre las manos, comprendí que el cajón ya no tenía ninguna importancia. El verdadero peso de toda aquella historia era una conversación pendiente que llevaba 15 años esperando el momento adecuado para producirse. Regresé a Chicago con el sobre sin abrir sobre el asiento del copiloto. Más de una vez estuve a punto de leerlo, pero siempre retiraba la mano en el último instante. Aquellas palabras nunca habían sido escritas para mí. Eran para un hombre que llevaba 15 años intentando escapar de ellas. Ricardo volvió de Nueva York a la mañana siguiente. Saludó a todos con la misma tranquilidad de siempre. Me agradeció haber llevado la oficina durante su ausencia y entró en su despacho como si nada hubiera ocurrido. Viéndolo sonreír, costaba creer que arrastrara aquel peso desde hacía tanto tiempo. El sobre permaneció todo el día dentro de mi mochila. Varias veces pensé en entregárselo, pero algo me frenaba. Antes necesitaba entender una cosa. Si la respuesta llevaba 15 años esperándolo dentro de una carta, ¿por qué seguía protegiendo con tanto empeño aquel cajón? Al caer la tarde, reuní el valor suficiente para hacerle una pregunta. ¿Piensas alguna vez en Daniel? La sonrisa desapareció de su rostro al instante. Miró unos segundos por la ventana antes de responder con una voz mucho más baja. Todos los días. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo una sola palabra. Entonces Ricardo rompió el silencio. ¿Alguien te ha hablado de él? Podría haber mentido, pero asentí despacio. Cerró los ojos un instante, como si supiera que aquel momento terminaría llegando tarde o temprano. Llevo años fingiendo que ese cajón era lo más difícil de abrir, admitió finalmente. Pero la verdad es otra. Nunca tuve miedo de lo que había dentro. Siempre tuve miedo de recordar la persona en la que me convertí después de perder a mi mejor amigo. Sin decir nada más, abrí mi mochila y dejé el sobre su escritorio. Ricardo se quedó inmóvil al ver su nombre escrito en la parte delantera. Sus manos temblaban, pero fue incapaz de tocarlo. Era como si aquellos pocos gramos pesaran más que cualquier proyecto de la empresa. ¿Dónde has conseguido esto?, susurró. Le conté mi visita, la conversación con la mujer y todo lo que había descubierto. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, seguía mirando el sobre, aunque tenía la sensación de que en realidad estaba viendo algo ocurrido 15 años atrás. Finalmente lo cogió entre las manos, le dio la vuelta y pasó lentamente el dedo por el borde del papel. Contra todo pronóstico, volvió a dejarlo sobre la mesa sin abrirlo. «Todavía no», dijo con voz temblorosa. «Antes hay algo que necesitas ver». Ricardo se puso en pie, sacó del bolsillo la pequeña llave de latón y la dejó junto al sobre.
Después me miró directamente a los ojos y pronunció las palabras que llevaba meses esperando escuchar. Ha llegado el momento. Vamos a abrir ese cajón juntos. Ricardo introdujo la llave con las manos temblando. Durante unos segundos ninguno de los dos se movió. Había imaginado documentos secretos, dinero escondido o algún expediente comprometedor. Sin embargo, al abrir el cajón solo encontramos unos pocos objetos que llevaban 15 años exactamente en el mismo lugar. Encima de todo había una libreta de cuero desgastada, una taza de café agrietada con el antiguo logotipo de la empresa y una fotografía enmarcada de Ricardo y Daniel riéndose en una oficina todavía vacía, rodeados únicamente de planos y cajas de cartón. Debajo de la fotografía descansaba una hoja doblada por la mitad. En la portada solo podía leerse una frase escrita a mano: «Nunca olvides por qué empezamos». Ricardo la observó durante unos segundos antes de cerrar los ojos con fuerza. Cogió la vieja taza entre las manos y sonrió con nostalgia. «La compramos con los últimos 20 euros que teníamos», dijo en voz baja. «Entonces creíamos que el éxito consistía en construir la empresa más grande de la ciudad». Poco a poco, aquella sonrisa volvió a desaparecer. Después abrió la libreta y me la entregó. No era un diario. Cada página estaba llena de ideas, dibujos, objetivos y promesas que ambos habían escrito cuando apenas eran dos amigos intentando sacar adelante un pequeño estudio de arquitectura. En la primera página había una frase subrayada y firmada por los dos. Si alguno de nosotros olvida lo que realmente importa, el otro tendrá la obligación de recordárselo. Ricardo permaneció varios segundos mirando aquellas palabras antes de susurrar. Daniel cumplió su promesa. Yo no. El silencio se apoderó del despacho. Aquel cajón nunca había estado cerrado porque escondiera algo valioso. Había permanecido bajo llave porque cada objeto que guardaba dentro le recordaba al amigo que había perdido por culpa de su propio orgullo. Finalmente Ricardo cogió el sobre. Esta vez no dudó. Rompió el sello con cuidado y comenzó a leer la carta. Mientras sus ojos recorrían las primeras líneas, vi cómo su expresión cambiaba una y otra vez sin que pronunciara una sola palabra. A mitad de la lectura dejó escapar un suspiro y se cubrió la boca con una mano. Después se dejó caer lentamente sobre la silla. Nunca lo había visto tan vulnerable. Lo que Daniel había escrito no estaba lleno de reproches. Precisamente por eso parecía doler todavía más. Cuando terminó de leer, levantó la vista hacia mí y me entregó la carta con las manos temblando. «Necesitas entender por qué jamás fui capaz de tirar nada de este cajón», dijo. Miré la primera línea y comprendí por qué había pasado 15 años evitando abrir aquel sobre. Seguí leyendo mientras Ricardo permanecía inmóvil, mirando por la ventana. Daniel decía que nunca lo había culpado por aquella discusión. Entendía perfectamente por qué había luchado tanto por la empresa. Simplemente, en aquel momento de sus vidas, ambos habían elegido caminos diferentes sin saber cómo despedirse. Más adelante confesaba algo que Ricardo jamás había sabido. Su intención nunca fue abandonar la empresa para siempre. Pensaba regresar cuando su mujer se recuperara, pero la vida tomó otro rumbo, y con el paso de los meses, volver resultó mucho más difícil que marcharse. El último párrafo no hablaba de negocios ni de contratos, hablaba de amistad. Daniel escribió que ningún edificio, ningún proyecto y ninguna cantidad de dinero podrían valer jamás más que los años que habían pasado persiguiendo juntos el mismo sueño. Cuando terminé de leer, el despacho quedó completamente en silencio. Ricardo respiró hondo antes de hablar. Llevo 15 años convencido de que me odiaba. Sonrió con tristeza mientras negaba con la cabeza. Y todo este tiempo, lo único que esperaba era que dejara de culparme. Ricardo dobló la carta con muchísimo cuidado y volvió a guardarla dentro del sobre. Después abrió otra vez la vieja libreta. Entre dos páginas cayó una pequeña tarjeta. En el reverso había un número de teléfono y una dirección escritos con la letra de Daniel.
Ricardo se quedó mirando aquella caligrafía durante unos segundos. Después sonrió por primera vez desde que había abierto el cajón. Es su letra. La dejó aquí el mismo día que escribió la carta. Por primera vez en muchos años, el arrepentimiento dejó paso a la esperanza. Sin decir una sola palabra, cogió el teléfono móvil. Su dedo permaneció casi un minuto sobre la pantalla antes de pulsar el número. Escuchamos el primer tono, luego el segundo, hasta que alguien respondió al otro lado de la llamada. Ricardo no fue capaz de hablar enseguida. Cerró los ojos mientras escuchaba aquella voz durante unos segundos. Finalmente sonrió y dijo muy despacio: «Hola, Daniel. Ha pasado demasiado tiempo». Después salió del despacho, dejándome allí para que aquella conversación perteneciera únicamente a ellos. Nunca llegué a saber qué se dijeron durante aquella llamada, y sinceramente tampoco hacía falta. Hay conversaciones que no pertenecen a quienes las presencian, sino a las personas que llevan años esperando el valor suficiente para tenerlas. Mientras miraba el cajón abierto, entendí que nunca había estado guardando un secreto. Había estado conservando intacta una amistad que dos hombres nunca habían dejado de echar de menos, aunque ambos hubieran tardado 15 años en reconocerlo. Unas semanas después empecé a notar pequeños cambios en Ricardo. Sonreía más, se marchaba antes de la oficina y, por primera vez desde que yo trabajaba allí, dejó el cajón abierto. Nadie parecía darle importancia. Yo sí. Aquello significaba que, por fin, había dejado de esconderse de su propio pasado. Un viernes por la mañana me pidió que cancelara todas sus reuniones de la tarde. «Tengo un encuentro importante», me dijo mientras guardaba la vieja fotografía en su maletín. No aparecía ningún cliente en la agenda, solo un nombre: Daniel. Cuando regresó aquella noche parecía otra persona. No quiso contarme todos los detalles, pero antes de irse me dijo una frase que jamás olvidaré. Perdimos 15 años discutiendo con nuestros recuerdos, cuando solo necesitábamos sentarnos a hablar 5 minutos. Un mes después llegó la reunión anual de la empresa. Todos esperaban la típica presentación sobre proyectos y beneficios. En lugar de eso, Ricardo subió al escenario con la vieja libreta en una mano y la fotografía de Daniel en la otra. «Durante años acepté un mérito que nunca fue solo mío», comenzó diciendo. El salón quedó completamente en silencio. Entonces contó, por primera vez delante de todos, cómo había nacido realmente la empresa y quién había estado a su lado desde el primer día. La fotografía apareció proyectada en la pantalla gigante. Ricardo habló de Daniel, de su amistad, de los errores que ambos habían cometido y de cómo el orgullo puede destruir incluso los vínculos más fuertes. Nadie en la sala apartó la vista de él. Cuando terminó de hablar, todos los asistentes se pusieron en pie y comenzaron a aplaudir. No era por el éxito de la empresa. Era porque acababan de ver a un hombre reconocer su mayor error sin buscar excusas ni señalar a nadie más. Al finalizar el acto, Ricardo se acercó hasta mí con la pequeña llave de latón en la mano, sonrió y la dejó sobre la mesa. «Creo que ya no voy a necesitarla nunca más», dijo antes de marcharse. Cogí aquella llave y miré hacia el despacho. El cajón seguía exactamente donde siempre había estado. La diferencia era que ya no parecía esconder ningún secreto. Solo recordaba que algunas puertas permanecen cerradas porque nosotros mismos tenemos miedo de abrirlas. Aquella historia empezó con un simple cajón cerrado con llave, pero terminó enseñándome que las cosas más difíciles de abrir casi nunca son las cerraduras, sino las conversaciones que llevamos demasiado tiempo evitando. Pasaron varios meses desde aquel día. Una mañana, mientras ordenaba unos documentos, Ricardo apareció con una pequeña caja entre las manos. La dejó sobre mi escritorio y sonrió. «Creo que esto te pertenece más a ti que a mí». Dentro estaba la vieja llave de latón, ahora colgada de un llavero nuevo con una pequeña brújula grabada. Lo miré sin entender nada. Ricardo soltó una leve sonrisa. «Ya no abre ningún cajón.
solo quiero que me recuerde que nunca más volveré a esconder lo que realmente importa. Antes de marcharse dejó otro sobre mi mesa. Esta vez llevaba escrito mi nombre. Sonreí y le pregunté en broma si debía esperar 15 años antes de abrirlo. Él negó con la cabeza. Ábrelo el día que la vida te haga creer que callar es más fácil que decir la verdad. Dentro solo había una frase escrita a mano. Los mayores errores de nuestra vida casi nunca son las decisiones que tomamos, sino las conversaciones que dejamos para mañana. Doblé la nota con cuidado y la guardé en mi cartera, donde sigue estando hoy. Unas semanas después, Daniel volvió a la oficina por primera vez en más de 15 años. No hubo fotógrafos, ni discursos, ni celebraciones. Solo dos viejos amigos compartiendo un café mientras se reían de historias que nadie más en aquel edificio había escuchado jamás. Al verlos juntos, resultaba imposible creer que hubieran pasado tantos años separados. El tiempo había cambiado sus vidas, sus prioridades y hasta sus rostros, pero no había conseguido borrar aquello que los había unido desde el principio. Aquella tarde pasé junto al despacho de Ricardo y vi el cajón ligeramente abierto. Dentro seguían la fotografía, la vieja libreta y la taza agrietada. Nada había desaparecido. Ya no hacía falta esconder aquellos recuerdos para seguir adelante. Fue entonces cuando comprendí que el cajón nunca había sido el verdadero protagonista de esta historia. Solo era el lugar donde un hombre había guardado su culpa hasta encontrar el valor suficiente para cambiarla por algo mucho más difícil: el perdón. Conseguí el trabajo de mis sueños pensando que iba a construir una carrera. Nunca imaginé que terminaría presenciando el momento en que dos amigos dejaron de permitir que el pasado decidiera el resto de sus vidas. Y, sinceramente, esa fue la lección más valiosa que me llevé de aquella oficina.